Bueno, pues estamos ya de vuelta, dispuestos a rematar la propuesta de esta jornada, también de paso de esta semana, y esperemos rematar también la de este frío, a ver si es verdad y a partir de ahora ya suben un tanto las temperaturas. Por cierto, hablando de frío y de todas estas cosas, de repente en Arrecife no van a poder pagar la luz de instalaciones municipales, y aquellas que tengan calefacción que vayan con electricidad pues se van a quedar en 33. Hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento de Arrecife y no han podido sacar adelante una propuesta de pago de la electricidad extrapresupuestaria de estas, ¿no?, del anterior mandato, de pago de facturas eléctricas, porque se han opuesto Coalición Canaria, el Partido Popular y Vecinos Unidos, el concejal de Vecinos Unidos. Así que este asunto no ha podido salir adelante, y ahora, si no le pueden pagar a Endesa, pues de repente Endesa corta la luz. Han dicho que eso es una irresponsabilidad, etcétera, etcétera. De repente, digo yo, a lo mejor lo habrán hecho Coalición Canaria, el PP y Vecinos Unidos para que nadie se electrocute en el recinto ferial, que, como saben, cae agua dentro de la carpa y están los cables por allí, entonces también corre cierto el riesgo. Digo, por relacionar cosas que han sido actualidad estas últimas horas, y además también lo ha sido esta semana. El presidente del Cabildo estuvo aquí y el hombre se mostraba, en fin, un tanto preocupado por los insistentes rumores que apuntaban a que se estaba gestionando una moción de censura en su contra. Bueno, hay libre de instrucciones o algo. Bueno, total, que vamos a hablar de eso y de un montón de cosas más. Con quien nos acompaña en esta mesa de trabajo, Carlos Meca, consejero en el Cabildo de Podemos. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Buenas tardes. Benjamín Perdomo, que es consejero de Ciudadanos, también en el Cabildo. ¿Qué tal, Benjamín? Muy buenas. Buenas tardes. Tomás López, consejero de Somos. Hola, Tomás. Muy buenas tardes. Y Carlos Espino, miembro del Partido Socialista. Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Bueno, por cierto, también hablo de el pleito de en fin, no es tuyo solo, de tu familia y, sí, el Cabildo, que bueno, después sí. No, sí, yo te lo explico rápido. Yo lo siento mucho, pero creo que este chico está enfermo. Así que este presidente del Cabildo está enfermo. Mire, mi familia ha puesto una demanda judicial en el 2015, estamos a 2018 y el juicio se celebró en el 2018, donde mi familia no ha pedido ningún tipo de reclamación económica. Yo creo que este chico está de psiquiatra y lo que puede hacer es ir a un psiquiátrico, que lo traten, que se calme y que se dedique a gestionar el Cabildo de Lanzarote, porque si tiene obsesión con mi familia, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Pero leyó un correo electrónico donde... Pero es que yo nunca he negado ese correo electrónico, que fue del 2014. Pero si que sí pedían dinero, quiero decir. No, Canal Gestión intentó llegar a un acuerdo con nosotros respondimos a una petición de ellos, pero en una demanda judicial que se presenta en el 2015 no se hace ningún tipo de petición económica. Lo único que se pide, y así está registrado en el juicio y en la demanda, porque las demandas no se cambian porque Coalición Canaria ya ha sacado una nota de prensa, no se puede cambiar. La demanda está puesta desde el 2015 y se pide que abandones los terrenos de mi familia, punto. Yo creo que este chico es algo enfermizo, pero que ya no es algo político, sino es algo familiar, y que hay magníficos psiquiatras. Sosa creo que estuvo en psiquiatría, que se lo haga ver y que se siente y que esté un rato con él sentado. Bueno, en fin, pero más allá de esto, y la noticia también ha sido que anoche se reunió un órgano del PIL, suponemos que el Consejo Político, y decidió aceptar la propuesta de la Comisión Negociadora y reincorporarse al grupo de gobierno en el Cabildo de Lanzarote. Bueno, esto sumado a que el presidente, ya lo hemos dicho, se mostraba desconfiado porque teme que le estaban preparando una moción de censura en su contra por parte de los partidos de la oposición, cuyos representantes están hoy aquí sentados, pues nos da para abrir pie. ¿Por dónde empezamos? ¿Asumen, admiten que se estaba preparando una moción de censura? ¿Saben ustedes algo? ¿Les ha sorprendido del PIB? Tomás. Hombre, vamos a ver, conversaciones, pero es que no creo que contemos nada nuevo. Conversaciones entre los miembros de la oposición para un gobierno alternativo existen desde el mes de agosto de 2017, del año pasado, que fue cuando el Partido Socialista abandona Coalición Canaria, estaba en una situación de minoría. Además, hay un amplio espectro de esa oposición, que formamos parte de formaciones progresistas, así que tenemos además cercanías ideológicas, y lo normal es que si tienes a los que son diferentes completamente a ti, no solamente ideológicamente, sino que además hacen un tipo de gobierno como el de Pedro Sanginés, que tiene aquel Cabildo pues patas arriba, como si fuese su cantina realmente, como cuando se invistió presidente, lo normal es que los demás hablen, que eso ha pasado obviamente, que hemos estado hablando todo este tiempo.
Ahora, sobre el tema del Partido Independiente de Lanzarote, respetando las decisiones internas, yo pienso que tiene un análisis interno que tendrán que hacer los propios miembros del partido o los afiliados y demás, ¿no? O sea, ¿qué perspectivas tenía el Partido Independiente de Lanzarote en una posibilidad de un gobierno alternativo o incluso quedándose en la oposición, y cuáles son las que tiene ahora mismo? Yo creo que las que tiene ahora mismo, si se reintegra el consejero en el grupo de gobierno, es volver al mutismo en el que ha estado durante estos prácticamente 3 años. Es decir, una vez que Pedro Sanginés es un elemento político que cuando absorbe a otras formaciones políticas o a otras personas, pero en este caso incluso de otras formaciones políticas, las absorbe en todo el sentido de la palabra, ¿no? O sea, por ejemplo, el último pleno hemos visto al Partido Popular. ¿Qué es el Partido Popular ahora mismo en el Cabildo de Lanzarote? Nada. No es nada, o sea, es una persona sentada al lado de Pedro Sanginés, que es en este caso el señor Vázquez. Manuel Cabrera, si ahora se reintegra en el grupo de gobierno, me da la impresión de que va a cumplir ese papel. Y yo no sé si la gente del PIL quiere que su partido político, que es un partido que, que ha ido cuesta abajo y sin freno, para hablar claro, en los últimos años, la decisión que quieren tomar es convertirse, pues eso, en una especie de, digamos, de tirita de coalición canaria, porque es que no se me ocurre otra cosa que vaya a hacer Manolo Cabrera en un grupo de gobierno. Eso desde el punto de vista interno. Luego, desde el punto de vista institucional, si regresa, está claro que dejamos de hablar de mociones de censura, porque ya hay una mayoría, lo normal, ni de mociones de censura, es que a mí no me gusta hablar de mociones de censura, sino de proyecto alternativo de isla, que es de lo que hemos estado hablando. De lo que hemos estado hablando las veces que nos hemos reunido es de cuánto le bajamos el sueldo al presidente para destinar ese dinero a otras partidas. Por ejemplo, si se diese cuánto le bajamos de dinero al vicepresidente, si quitamos al consejero electo, no electo ahora que se han inventado y que han colocado ahí, cuánto destinamos a los barrios. De estas cosas sí hemos hablado, y yo creo que los que estamos aquí sentados lo sabemos porque nos hemos sentado a hablar de este tipo de cuestiones. De todo eso, si hay una mayoría absoluta en el gobierno del Cabildo, pues dejaremos de hablar y nos acostumbraremos o volveremos a acostumbrarnos al sanginesismo puro y duro, a los plenos en los que no te contesta preguntas, a la ocultación de información, a funcionarios contra la pared. Volveremos a eso. Y sí digo que luego también tiene otra parte que creo que es la imagen que se da de la política en su conjunto. O sea, si toda esta carajera que hemos montado es por una vicepresidencia, en el caso, oye, compadre, o sea, si llevamos desde Navidad hablando de esto y lo otro, y si el PIL, si no entra, si entra, y se soluciona todo con una vicepresidencia, pues yo entiendo que la gente diga, menuda gente esta, hablando solamente de puestos, espero que haya algo más, bueno, y si nos enteramos de que hay algo más, que sea bueno. Bueno, de todas formas, cuando la renuncia de Manuel Cabrera la justificó en una carta, creo recordar, de 3 folios, que aquí comentamos, que Carlos Meca pues también analizó, y en fin... Uno no soy capaz de imaginarme cómo será la carta de reingreso, en todo caso, ¿no? La de pedir disculpas a Pedro Sanginés, porque Manolo Cabrera tendrá que pedirle disculpas, me imagino, por todo lo que le dijo. 6 folios mínimo tendrá que ser la carta. Sé. No, la verdad es que, al hilo de lo que estás diciendo, dejan una posición muy complicada a Manolo Cabrera por 2 motivos. Por esa carta, en la que además de una manera pues bastante vehemente venía a concluirla diciendo que la dignidad no tiene precio y otro tipo de expresiones que daba a entender que era una decisión absolutamente fundamentada, y por otro lado porque además durante esas semanas y poco antes también pues había hecho críticas contra el presidente, reconoció que es que gobernaba para unos pocos, reconoció la dificultad de gobernar con él, es decir, una posición realmente complicada la que tiene Manolo Cabrera después de las cosas que él mismo manifestó sobre la forma de gobernar de Pedro Sanginés y sobre su posición respecto pues a todos esos abusos que venía cometiendo el presidente. Y más allá de eso, yo creo que al PIL se le han hecho críticas históricas evidentemente fundamentadas, tiene la trayectoria que tiene, y yo creo que ahora, con la configuración que quedaba en el Pleno del Cabildo, pues tenía realmente una oportunidad el Partido Independiente para decir, mira, vamos a romper con el pasado, vamos a romper con toda la época de Dimas, de Fabián y de todo aquello que ya sabemos todos cómo terminó, sabemos que viene ahora dentro de poco un juicio en el que el partido o miembros de su partido van a ser juzgados por la asociación ilícita, sabemos que ese es el pasado del PIL, y tienen una oportunidad de oro para decir vamos a romper con todo aquello y vamos a empezar a dar una oportunidad a un nuevo proyecto de isla. Y bueno, y lo que hemos visto desde luego con la noticia de hoy es que parece que no están interesados en dar ese giro. Bueno, Carlos, bueno, perdón, déjame. Sí. Yo lo que sí les voy a pedir a los 3 es un poco de cautela, es decir, y les pido un poco de cautela porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa, a lo mejor nos podemos llevar una sorpresa y a lo mejor el PIL en sus órganos no se debatió lo que se tenía que debatir y a lo mejor incluso hasta fueron engañados, su propio consejo insular o como ellos lo llaman. Entonces yo voy a pedir un poco de cautela porque por la información que tengo yo
Es decir, va a haber ruido respecto a esto, porque no hay cierta... No sé si hay cierta documentación que no se entregó en ese consejo, no sé si hay cosas que se ocultaron, y por lo que yo sé, parece ser que sí. Así que yo pido cautela, y yo creo que Manolo Cabrera se ha mostrado una persona que quiere romper filas con Pedro Sanginés. Me consta que a lo mejor no puede estar muy contento con la decisión que ha tomado, así que yo creo que el PIL, después de toda la batalla que hizo interna para quitarse a los Dimas Martín de encima, yo dudo mucho que, si han jugado esta batalla para quitarse toda esa corrupción de encima, yo dudo mucho que quieran aguantarla de otro. ¿Tú crees que esta decisión se enmarcaría dentro del Dimas Martinismo? Sin lugar a dudas. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sin lugar a dudas está marcada de eso. Es muy precipitado, pero yo me imagino que a lo mejor, no sé si veremos sorpresas en lo que queda de semana o la semana que entra, claro. En Lanzarote era. Sí, ahora viene la primera que hay alguna sorpresa. No, sí. Carlos Espino, yo que yo iba a llamar el eslabón perdido entre la política hace unos cuantos años y la actual, pero no, es el encontrado, es el eslabón encontrado en realidad. Después de las Navidades. A lo que voy es que, en fin, que las has visto todos los colores, me refiero. Llevas ya un par de telediarios en esto. Y precisamente por eso anoche decía exactamente lo mismo que acaba de decir Benjamín ahora. Quieto. La política es muy cambiante en Lanzarote, sobre todo cuando se producen tensiones como las que se están produciendo. No nos podemos engañar, esto no es una cuestión interna del PIB, en absoluto. Aquí se están produciendo en este momento no solo las presiones políticas para que no se rompa el grupo, sino presiones empresariales fortísimas. El medio de cabecera, además el grupo Lamelot, que está pagado por Juan Francisco Rosa, tiene también mucho que decir aquí, y aquí se está presionando para que el PIL se quede. Veremos la resistencia que pueden tener o no. Para mí es un tema que no está cerrado todavía. Sin embargo, me da la sensación de que nos estamos dejando detrás un tema político que para mí por lo menos tiene un simbolismo importante, y es el papel jugado por el Partido Popular. O sea, Ángel Vázquez, sus dos compañeras, hasta hace nada mantenían las posiciones que mantenían en el Cabildo. De repente, por la obsesión de Astrid Pérez de ser alcaldesa, tienen que desdecirse de todo, y ahora el colmo del ridículo en el cual se nota una vez más que el Partido Popular, aquí el único proyecto que tiene es Astrid Pérez, en segundo lugar Astrid Pérez, y si sobra algo para Astrid Pérez, llegan al punto de coger a Ángel Vázquez, después de haberle nombrado vicepresidente, y decirle que se tiene que marchar. Pero antes ya había otra vicepresidenta. Sí, pero como era incompatible desde el punto de vista jurídico... ¿El señor o la señora que hace las nóminas ahí en el Cabildo? No, tiene que estar loco la cabeza. No sabrá qué hacer. De hecho, no la están haciendo con el ordenador, sino con la calculadora de mano, porque no hay programa que resista eso, ¿no? O sea, pero quiero decir que el ridículo que está haciendo en este momento el Partido Popular, desde mi punto de vista, claro, nos llama mucho más la atención el PIB, y es lógico, porque es donde se ha producido este cambio de opinión que sabremos dónde llega. Pero un actor principal que hay detrás es el Partido Popular, que hay que ver el precio que está pagando. Y lo vinculo, y no salirme del tema, sino porque es que estamos hablando exactamente de lo mismo, con la votación esta mañana en contra del pago del recibo de la luz, con los informes, pero en este caso con Coalición Canaria, porque el Partido Popular, bueno, podría haberse abstenido. Mire, a mí no me cuente de qué va, pero es que Coalición Canaria fue la que gastó salud. Es que son recibos de los meses en que Samuel estaba sentado en su despacho. Y en este momento se pone en riesgo, que no va a suceder nada, porque las administraciones públicas tienen resortes para eso, ¿no? Pero se pone en riesgo hasta el pago de un servicio público esencial por una batalla política, precisamente por parte de las dos fuerzas políticas que están todo el día hablando de estabilidad, que es el discurso que es imposible comprárseles, porque lo que se está viendo en cada una de estas acciones es que el Partido Popular no tiene más afán que hacer a Astrid contra viento y marea alcaldesa de Recife, y Sanginés ya sabemos que está metido en una lucha personal, y no me refiero tan solo a su situación jurídica, sino a los enfrentamientos personales que tiene con el resto de las fuerzas políticas, tratando de mantenerse enquistado en el Cabildo a cualquier precio. Y después esas dos fuerzas políticas son las que nos hablan de estabilidad constantemente, y de soy Lanzarote y tal, y se les llena la boca. No, es verdad que a lo mejor me falta información y me estoy precipitando. Yo lo que estoy diciendo es con respecto a la decisión tomada ya por el PIB. La información que tenemos. La información que tenemos, o sea, lo que yo sé
es que ayer el Consejo Político del PIL decidió regresar al grupo de gobierno. Eso es lo que han dicho por WhatsApp, insisto, anunciando un posterior comunicado que al menos, luego estaba diciendo ya otras cosas, pero al menos hasta el mediodía no había llegado. ¿Y no te digo ninguno sé fuerte o algo de eso también? Venga, va, que entre uno y el otro con no sé qué, Luis, vete poniendo manchetas para recaudar algo que se nos van a demandar en esta tertulia. Y entonces, claro, a lo mejor se me escapa algo. Yo lo que digo es que ante dos escenarios posibles, sinceramente lo digo, y se lo he dicho a la gente del PIL, porque es verdad que nos hemos visto con gente del partido, porque es que estamos en el Cabildo, yo veo a Manolo y veo a toda la gente. Y y coincido con Carlos con lo que está diciendo, había dos opciones en estos momentos, una vez que se toma la decisión, primero por Manolo y luego respaldada por el partido, de salirse fuera del grupo de gobierno. O bien volver a lo mismo, al mutismo, y encima con lo que supone volver, o sea, no es lo mismo estar y quedarte que irte, mandar la carta de 3 páginas y tener que volver, o sea, no es lo mismo, o sea, la credibilidad y todo lo demás no es exactamente la misma, y volver eso al mutismo, a ser un parche dentro de Coalición Canaria, a efectivamente conformar una nueva mayoría en la cual además estás poniendo de relieve que eres capaz de ponerte de acuerdo con partidos incluso de nuevo cuño, recién formados, es decir, no es lo mismo, y coincido, o sea, ese PIL, o sea, la renovación que podría significar para ese PIL o para la imagen que muchísimos lanzaroteños hemos tenido del PIL durante mucho tiempo, a conformar el gobierno con otras fuerzas políticas, no tiene nada que ver. Ahora, si yo me he perdido algo de lo que dice que fue, no lo sé, sí. veremos. No, sobre lo que decía Carlos del ridículo espantoso del Partido Popular, yo creo que es algo que pudimos ver incluso en el pleno de la semana pasada. Yo, por lo menos, la sensación que tuve es que los 3 consejeros del Partido Popular, Ángel Vázquez, que estaba sentado a la izquierda de Pedro Sanginés, y las otras consejeras, la sensación que daban era de estar realmente avergonzados por haber tenido que entrar en un pacto con un personaje al que durante los dos años anteriores en el Salón de Pleno había sido una crítica constante a su forma de hacer la política. Así, eso fue lo que transmitieron, desde luego. Y por otro lado, y respecto a este tema del que seguimos hablando, sí también me gustaría comentar que yo creo que, bueno, como decía Tomás, pues ya son meses los que llevamos de conversaciones, y yo creo que en todos estos meses pues se han vertido determinadas acusaciones sobre nuestro partido, sobre Podemos en particular, sobre si las condiciones que se habían puesto en determinado momento habían sido una excusa, porque en el fondo lo que queríamos era que siguiera. Yo creo que a día de hoy ya eso es insostenible. Y bueno, ya ha quedado claro que la voluntad de Podemos en este caso era echar a Coalición Canaria del Cabildo, y que de excusas nada, que lo que había eran unas condiciones concretas, y lo que hay desde luego es la determinación y el deseo y la voluntad de echar a Coalición Canaria del Cabildo de Lanzarote. Yo, si me lo permite, no voy a hablar del Partido Popular, porque todos dicen, ¿no?, que nos jugamos los mismos votos, pero ya bastante tienen los chicos con el ridículo que están haciendo. Y creo que Ciudadanos no va a entrar a valorar los cambios de vicepresidencia por calcular mal si uno tiene que ser concejal en Tías o tiene que ser aquí, si a otro le nombran vicepresidente por descarte y después parece ser que lo tienen que quitar de la vicepresidencia, y si porque se han tenido que tragar todos los sapos habidos y por haber porque Astrid Pérez sea alcaldesa. Yo creo que ya con esa penitencia tienen y de sobra como para que ellos sigan echando más leña al fuego. Sí, no digas nada. Sí, yo creo que ya... Bueno, aquí un poco irónico, ¿no? Bueno, igual. Yo sufro por esas letristas de las murgas, los pobres que ya le llega tarde. Ya no saben qué hacer. A lo mejor para el pasacalle, a lo mejor ya para el lunes, para el coso. O para si van a los hoteles. Ya, no sé si la murga siguen yendo a los hoteles. Allá cuando, en los años 90 iban después. Sí, pero ahí no les van a entender, o sea, es por el colorido, pero el esfuerzo de la letra no. Aparte que es difícil explicar lo que está sucediendo. Sí, no basta con el idioma. ¿Han ido por el parque o por ahí por el recinto ferial o no? ¿No? ¿Nadie? No. Ostras, ¿no? Tampoco, nadie. Cero. Yo sé que hay compañeros que lo han hecho, pero yo no. Sí. Este año lo vi por la tele. Yo este año no, pues tengo una niña recién nacida y no puedo a esas horas, pues me toca bañarla, darle el biberón y demás. Sí. Y mi mujer es de las que me exige, ¿eh? No te vayas a creer. Que sí, que vaya. Esto de la igualdad nos ha destrozado. No, pero que... Bueno, no sé, si no han ido, pues no podemos opinar nada de... Pero sí, pues hemos visto fotos, de lo que les han dicho, ¿no? Hemos visto fotos del estado en el que quedó. Pero me refiero si les han dado en los oídos. Es que lo he oído muy por encima en internet y alguna vez que he puesto en la televisión. La verdad que no sé qué tanto hablaron sobre unos o no, que también es importante. Y en cuanto a la otra imagen, efectivamente, la de las fotos y la de los vídeos que hay del chaparrón que cayó dentro de la carpa, que es tremendo. Sí, que llama la atención que con una triple alerta como había, que no es frecuente que en Lanzarote haya una triple alerta por fenómenos costeros, por tormenta y no sé qué más,
pues se decidiera en un recinto como el recinto ferial, que me dice que es un sitio cerrado, un sitio un poquito más sólido, pero que se decidiera mantener la actuación de las murgas en esas condiciones, la verdad es que desde luego algo imprudente, desde luego sí que parece. Es curioso porque estas cosas uno no sabe nunca qué atenerse, es decir, hay prealerta, alerta y consecuencias. luego de repente se suspenden las actividades extraescolares, pero se suspende el Parlamento, pero no se suspenden las murgas, pero se suspende no sé qué, uno ya no sabe. El Parlamento se ve que es donde más agua cae. Si se suspende el Parlamento es que la alerta es más. Pero se suspendió el Parlamento, Sí. pero no los colegios. Vamos a ver, yo Sí, creo que con respecto a lo que vimos antes de ayer en la carpa del recinto ferial y todo lo demás, hay dos cosas. Por una parte está la decisión política, que creo que sí debió haber sido quizás más valiente por parte del concejal o de quien corresponda. Si usted tiene los datos sobre una triple alerta como se está hablando, y además al parecer sobre esa hora aproximadamente, a partir de las 8 se preveía una tromba de agua importante en la ciudad de Arrecife, yo creo que hay que tomar decisiones políticas, aunque puedan resultar impopulares, y lo iba a ser. O sea, iba a ser impopular porque otra realidad que también no es menos cierta es cómo están articuladas las fechas del carnaval en Lanzarote. O sea, nosotros tenemos, hoy es la final de Murgas, mañana no sé si será tal, pero el lunes ya es el coso, el miércoles quemamos la sardina en Arrecife y el viernes están en Puerto del Carmen saliendo y sábado en Puerto del Carmen saliendo. Entonces, es verdad que una cosa en la que mucha gente lleva preparándose durante meses, a lo mejor luego no tienes dónde colocarla, ¿sabes? Porque y luego si te vas al fin de semana siguiente ya son pueblo tras pueblo y seguramente pasa como en el fútbol, que no hay fechas para jugar la Copa del Rey, todo, la UEFA y todo eso. que todo eso lo valorarían, dirían ¿y qué? ¿Y lo suspendemos o no lo suspendemos? Y a lo mejor debió haber, no lo sé porque tampoco tengo, pero creo que el área debería haberlo tenido, toda esa información sobre la realidad que iba a pasar esa noche, o sea, que cuánto iba a llover y tal, y a lo mejor se había tomado esa decisión política. Eso no quita para que no nos demos cuenta del problema estructural que existe en la ciudad de Arrecife y en el conjunto de Lanzarote, y es que no hay un sitio donde se puedan sentar más de 400 personas a ver cualquier cosa. O sea, que nuestra gente no tenga un espacio en donde disfrutar de un concierto, de las murgas, de lo que sea, que no sea eso impresentable que le llaman recinto ferial sin serlo, que no es sino un elemento efímero, eso sí es efímero y no los bungalows de Suso Mallín en la Plaza San Roque, eso sí que es algo efímero, pero que sin embargo llevamos más de una década, yo no sé ni cuánto, o 2 o 3, teniendo eso como espacio de falta de respeto hacia nuestra gente. Yo cada vez que voy al Cabildo, porque dejo el coche justo delante, y luego veo en el Cabildo cada vez las pantallas más grandes, en el edificio todo cada vez más dorado y más maravilloso y más no sé cuánto, y digo, mientras estamos gastando en esto, luego nuestra gente cuando va a ver un concurso de murga o el concierto de no sé quién o algo, tiene que hacerlo en estas condiciones absolutamente de subdesarrollo. Total. Es que Yo creo que es el sitio, ¿eh? Yo creo que es el sitio porque un poquito más para allá hay una terraza de verano, que era para un verano de hace no sé ni cuántos años. Verano del 93, sí. Del 93 fue. No sé si, bueno, eso es una peli. Pero No, verano del 42. y ahí se quedó. O sea, que para mí que debe ser el sitio. ¿Puede ser? Porque de efímero. No. Carlos. No, vamos a ver, totalmente de acuerdo en la parte final, que me parece sencillamente lamentable y un fracaso colectivo que Lanzarote no disponga de un espacio, efectivamente, para celebración de determinado tipo de eventos. Hemos llegado a ver puestos incluso durante también unos cuantos años, no muy efímeros, el cartel que decía que el Palacio de Congresos se empezaba a seguir, o no nos acordamos. Lo que pasa es que lo que pasa es que la solajera le ha quitado los colores, claro. Sigue estando. Lo que no tiene... ¿Ya no está cartel? Es que no sé, yo creo que la habían quitado para poner la rotonda. No, de todas está formas, es blanco ya, pero... Tengo que reconocer que lo que es cada vez un poquito más efímero es la vista mía también. No, no, O sea, que pues mira. con la misma está el cartel todavía, ¿no? O sea, eso me parece sencillamente vergonzoso. Y luego con respecto al tema de la gestión de las alertas, sí es cierto que en Canarias suponen un problema importante. Ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, como los climas de carácter continental, por el tamaño de las masas de tierra y demás, las previsiones siempre son mucho más acertadas. Entonces nosotros nos podemos encontrar aquí con una previsión que dice que viento de 140 kilómetros por hora, 200 litros de agua y olas de 8 metros, y vamos a la playa y se está fenomenal. Y en otro momento, desgraciadamente, como nos pasó en el Delta, excederse. En ese sentido, tanto los responsables públicos, porque no son solo los responsables públicos, sino los técnicos, porque una decisión de ese carácter normalmente lleva detrás el respaldo de un informe técnico, siempre ante las alertas se quedan con una cierta inseguridad de cómo reaccionar. Sobredimensionamos, corremos el riesgo de quedarnos por debajo. ¿Cuántas veces se ha hablado aquí cuando se han suspendido las actividades extraescolares? Pero hay una tercera pata en todo esto. Es decir, tenemos lo que tenemos. Bueno, si lo tenemos y está alquilado, exígele al que... No.
Al que te pone eso, que te lo ponga bien, ¿no? No, iba después a llegar ahí, porque hay un primer elemento, que es el de que nos falta una instalación digna, la que se merece la ciudadanía de Lanzarote y Arrecife en particular, por donde está situado. Segundo punto, la dificultad de la gestión de las alertas. Y el tercero, tal vez una cierta dejadez, y me explico. Porque si en vez de ser un problema de que caiga agua, hay un problema de alguna caída de algún elemento, pues podríamos estar hablando de cosas muchísimo más preocupantes, ¿no? Y en ese sentido, a mí me da la sensación de que tanto el Ayuntamiento de Arrecife como otras administraciones no tienen protocolizado para este tipo de elementos que ya tienen una cierta permanencia, pues un plan de inspecciones. Es que podemos no saber en qué condiciones exactas está. A mí me gustaría saber si una vez al año, una vez cada 6 meses, se comprueban las condiciones. Mandar a un técnico y decirme, claro, echa un ojo cómo está eso, no, que es que lo tenemos lo alquilado. Pero además que se pusieron lonas nuevas. Y además, debe ser así. Lo curioso es que tú vas a hacer mañana, tienes una cafetería pequeñita en una zona semipeatonal, vas a hacer un conciertito que son tres baffles, y tienes que presentar un proyecto de seguridad. Sí, Me parece fantástico. Venga. Y después nos encontramos, sin embargo, en casos de estos que parece ser que no ha habido la diligencia adecuada. Bueno, otro asunto de actualidad esta semana. ¿A quién le ha tocado aquí una reunión con Gesplan? Que las estaban sorteando esta semana, ¿no? Todo eso lo gestiona Pepote desde la Cámara de Comercio. ¿Quién hace el sorteo? ¿Tampoco le ha tocado una reunión aquí a Podemos tampoco? A Ciudadanos sí le ha tocado, que yo lo sé. Lo gestiona la Cámara de Comercio. Pero te ha tocado una reunión, ¿no? No, a nosotros no nos ha tocado nada. Parece ¿Cómo ser que no? ¿Se reunieron con Ciudadanos? ¿Se reunieron, me han dicho, no lo sé, ayer por la mañana? Sí, habían convocado lo de la Cámara de Comercio para ir a presentarlo. Ciudadanos no tiene por qué negarse. Ahora bien, ¿es lo más adecuado que Gesplan lo presenta a través de la Cámara de Comercio? Yo creo que no. Tendrá que llevarlo primero al grupo de gobierno, después a la oposición, porque creo que se creó, si no recuerdo mal, una mesa del territorio en Arrecife. Pero bueno, parece ser que, no sé, a lo mejor tenemos futuro alcalde. ¿Quién? Pepote. ¿Por qué se va a preparar la Cámara de Comercio? Lleva tiempo de campaña, desde luego. Yo no entiendo. Que dé el salto a la arena política. Dice. Claro, es que yo no entiendo cómo un presidente de una Cámara de Comercio lleva el plan general de Arrecife, que lo tiene que presentar al ayuntamiento, lo presenta él. Sí, pero si sin ayuntamiento. A lo mejor tendremos nuevo aspirante. Déjame hacer de abogado del diablo. Pues a lo mejor era intento de Arrecife. Y que yo le tengo mucho aprecio a Carlos igual sabe que gobierna el PSOE, pero quiere decir. Y si el Ayuntamiento de Arrecife no lidera el proceso, tendrá que liderarlo alguien. Hombre, teniendo en cuenta que el gobierno de Canarias está gobernado por Coalición Canaria y que continuamente pues intentan poner trabas en aquellos lugares donde no gobierna Coalición Canaria, a mí no me extraña nada que Gesplan pues haya dicho, oye, pues mira, vamos a intentar que pasen un momento de ridículo. Lo que pasa es que estas cosas te vienen en contra. Y vamos, Gesplan ha dicho... Yo no me imagino a Gesplan anunciando el plan especial de las aéreas en la Cámara de Comercio. Ya. Déjame, la Consejería de Política Territorial, que no manda nunca comunicados aquí a temas de Lanzarote, ha mandado 2 en 4 días. Uno para defender a ninguno era del PIL, ¿no? uno para defender a Jaime Cortezo en el islote de Francés, diciendo que dejemos de decir cosas que no son, que ellos lo tienen muy claro. Y otro para decir que ha sido la Cámara de Comercio quien les ha dicho a los técnicos, vengan para acá y expliquen esto, y ellos, muy obedientes, han ido. Son las 2 cosas que ha dicho la... Pero después, sin embargo, cada vez que se les ha llamado del ayuntamiento para que entregaran la documentación, todo eran problemas. Mira, aquí hay una cosa muy clara. El plan general, no sabemos por qué, ha estado paralizado prácticamente durante 2 años. Pero paralizado. Todos tienen que recordar notas de prensa, declaraciones de la alcaldesa y de algún otro compañero o compañera de Recife, quejándose de que el documento no llegaba. El único que sabía ahí cómo funcionaban determinadas cosas, creemos, era Samuel Martín como concejal del área, pero con la misma tampoco le estaban contando todo. Luego de repente colocan un documento sobre la mesa, lo mandan, fenomenal. Yo creo que en ese momento, antes que convocar a nadie para decirle este es el plan, quien primero tiene que mirarlo es el ayuntamiento, la mesa del territorio, porque a lo mejor no le da ni siquiera viabilidad, con lo cual, ¿qué presentación se va a hacer de algo que el ayuntamiento todavía no tiene intención de hacer lo suyo? Las cosas tienen los pasos que tienen que dar. Y yo creo precisamente que esta estrategia de tratar de difundirlo y empezar a hablar sobre la marcha de las supuestas bondades que tiene, es precisamente porque el temor que puede producir en este momento en Gesplan y en la gente que ha estado de verdad detrás de la redacción de este instrumento
es que el ayuntamiento haya cosas a las que diga que no. Pongo un ejemplo sin conocerlo, solo por lo que he oído. Parece ser que determinadas piezas de suelo en las que el ayuntamiento ya había ganado los procedimientos judiciales contra los propietarios, resulta que en este instrumento se olvidan de esas sentencias que se les trasladaron y les reconocen derechos vía convenio. Y además son directivos de la Cámara de Comercio, según parece. Eso va a ser una casualidad. No sé. Sí, es que yo había oído algo de eso. A lo mejor lo que estamos haciendo es una especie de guerrilla preventiva, para tratar de colocar delante de la gente, en el imaginario colectivo, que el plan es maravilloso, que satisface todas las necesidades que tiene Recife en no sé cuántos años, y aquí lo que estamos hablando es de responder a los intereses de unos pocos. Porque ya digo, a falta de que se compruebe, simplemente algún comentario que he recibido hasta el momento, piezas de suelo que el ayuntamiento había ganado en los tribunales la posición, en este momento volvemos atrás, como si no se hubieran producido las sentencias, y se le reconocen o se le asignan, no se le puede reconocer porque no lo tenía, se le asignan derechos edificatorios a los titulares de ese suelo. Hombre, sí extraño que los convocantes fueran, que uno puede alabar el interés que tienen en explicarlo, pero a mí me invitaron, como al resto de la prensa, yo pensaba que era un fake cuando me invitaron, digo, porque es que, claro, o la Consejería de Política Territorial o el Ayuntamiento, pero el tercer actor era un tanto inesperado. Yo creo que esto es una cuestión muy seria. El plan general, estamos hablando de si seguramente, yo siempre lo digo, que para los municipios, igual que el plan insular para el caso de Lanzarote, si tuviésemos una constitución, sería esa. Es decir, es el elemento sobre el que se asienta el desarrollo social, económico y de todo tipo de una ciudad como Arrecife, ¿no? ¿Quiénes son los representantes de la ciudad de Arrecife? Bueno, está la ciudadanía, que hay que tenerla en cuenta. En algún lado debería exponerse eso, la gente debería poder, ¿no? Por una parte, pero en sitios públicos, quiero decir, y por otra parte tiene sus representantes políticos, que es lo que la gente votó en unas elecciones. Ya el hecho de que se haya hecho una encomienda a ese plan para que elabore el plan, bien, pero usted haga su trabajo y luego envíelo a donde tiene que estar, que es en la gente, que es en la ciudadanía y en sus representantes públicos. Además hay instrumentos para ello. Hay una mesa convocada o existente, una mesa del territorio, para que eso se analice, para que cada uno diga esto me parece bien, esto me parece mal, más allá de entrar incluso a los disparates, que desde mi punto de vista, eso ya sí es personal, en los que incurre algunas cuestiones puntuales sobre las que he leído sobre el plan, ¿no? Por ejemplo, el tema de darle la edificabilidad y el vía libre a una pieza fundamental como puede ser el islote del Francés. Pero más allá de eso, de que beneficie a unos u a otros, oiga, vamos a ser serios en los procedimientos, nos guste más o nos guste menos el fondo, vamos a ser serios en los procedimientos. Este no es el plan ni de fulanito, ni del presidente de la no sé qué cámara, ni de la Consejería de Política Territorial, no, esto es una encomienda que se le ha hecho a una empresa pública, redáctenos y tráiganos de nuevo el documento a la ciudadanía de Arrecife, a ver si queremos ese modelo de ciudad o no, que es esto de ponerse a presentarlo, más allá de, fallan en los fondos, que ya hablaremos de los fondos, pero es que si también lo hacen en las formas, mal aviado. ¿No está el error en la Consejería de Política Territorial? ¿Tú crees? Pues no lo sé, probablemente haya sido un cúmulo de circunstancias, pero desde luego lo que no parece de residuo, porque vamos, ya lo estamos viendo con los nombres de los estadios de fútbol, que tienen el nombre de una gran empresa asociada, con los nombres de algunos teatros en Madrid también que tienen nombres de empresas. Ya solo lo siguiente parece ser que las presentaciones de los planes generales y de los planes insulares van a estar patrocinados también por determinadas empresas y harán presentaciones suntuosas. Yo creo que y creo que lo decía la alcaldesa de Arrecife, que es un elemento más para sospechar de lo que puede haber detrás de un plan general que de entrada ya ha sido presentado de esta manera. Y por otro lado, que yo creo también ya se van sucediendo y se van acumulando los casos en los que entiendo que la Cámara de Comercio se está limitando un poco en su función y está ejerciendo de lobby para determinados intereses que en algunos casos pasó con lo de la ampliación de la pista del aeropuerto, ha pasado con lo de la avenida, ha pasado con otros temas que yo desde luego entiendo que una Cámara de Comercio no debería estar para eso y no sé, quizás es lo que decía antes Benjamín, de que lo que está detrás son las pretensiones personales de su presidente, pero desde luego la labor que está cumpliendo ahora mismo en determinados casos me parece lamentable. Sí, yo creo que la Cámara de Comercio tiene que tener desde mi punto de vista tiene que tener otro papel, lo está haciendo de forma genial respecto a la ventanilla de energías renovables, lo está haciendo muy bien respecto a los cursos de empresariado y emprendeduría. De ahí a meterse en los asuntos de un ayuntamiento creo que se equivocan y de largo. Bueno, pero quiero decir, vamos a ver, a lo mejor es aquella máxima de que si quieres esconder una cosa muy bien, ponlo a
a simple vista. Pero ¿no? por eso digo que esto, Pero, esto ostras, forma si parte se escondiera algo raro, están disimulando fatal. No, es la vamos a ver, el urbanismo tiene un cierto grado de complejidad. Tratar de explicarle a muchísimas personas que no tienen ningún tipo de conocimiento previo por qué es bueno o malo un plan es complejo. ¿Cómo lo saben? Han estado durante 2 años, porque tenemos que acordarnos, a Eva de Anta se le recibe al grito de no quiere aprobar el plan, el PSOE está bloqueando el plan. Eso fue hace ya 1 año y medio largo, casi 2 años, y el plan no estaba. Sin embargo, ya nos estaban acusando de no quererlo aprobar. ¿O nos hemos olvidado ya de esa campaña brutal de que el PSOE, los del no, que se iba a frenar? Es que precisamente como tiene un par de forros, lo que se ha ido creando es una especie de presión de Lanzarote lo necesita, está haciendo falta, lo tienen bloqueado, lo colocan, se lo presentan a la prensa 4 empresarios, venga, esto hay que aprobarlo sobre la marcha. Y ahí, digo con total certeza que por lo menos al Partido Socialista no lo van a encontrar. El Partido Socialista no va a aprobar que no es ni siquiera un plan, es una adaptación básica que se supone que tenía una misión y ha ido caminando hacia otro lado. El Partido Socialista no va a aprobar el disparate del islote del francés. Y menos cuando se han vertido falsedades por parte de la consejera, que llegó a afirmar en alguna entrevista que lo único que había hecho era materializar el acuerdo que tenía el ayuntamiento con el promotor. El Partido Socialista no se ha sentado, la alcaldesa no se ha sentado a llegar a ese acuerdo. Por tanto, eso no se va a aceptar. El Partido Socialista, en los suelos en que existan sentencias a favor del ayuntamiento, no va a dar ni un paso atrás en defensa de lo público. Pero es que lo saben, y precisamente porque lo saben, tratan de colocar esa sensación de aquí está el instrumento que da respuesta a todo, esto es lo que va a permitir que crezca la inversión en Arrecife, los del no pueden dejarnos otra vez sin plan, y precisamente ese es el interés de colocarlo sobre la mesa. Pero ¿verdad que en esa presentación no han cogido y han explicado que habían sentencias y que en este momento GESPLAN las ha ignorado a pesar de tenerlas en su poder? Esa parte no lo han explicado. Sí, además, hacen una cosa muy mala que es, comparan las sentencias, pero en función de cómo las comparas haces una cosa u otra, ¿no? Para el islote del francés, dices que hay una sentencia que hay que ejecutar y que tienes que permitir la edificabilidad, porque si no lo que tienes que hacer es trasladar lo que tú le propones ahí a otro suelo. Entonces, para eso sí hay sentencia que hay que cumplir, pero para las sentencias de la Medular y compañía, ¿cómo la vamos a cumplir? Es decir, la doble vara de medir que tiene. O usted o cumple las sentencias en su totalidad o no las cumple. Pero lo que no puedes hacer es que para la Medular, donde tienes una cantidad de suelo público bastante grande ganado por sentencia, le vas a regalarlo, pero en el islote del francés no. Pero perdóname, Benjamín. Es decir, mira la contradicción de sentencia. Un dato que me parece importante además, que es que se está mintiendo. Dicen que que yo estoy a favor de cumplir la sentencia, ¿eh? Sí, no, totalmente. En los dos y en su No, en amplitud. los dos. Lo que pasa es que hay una diferencia, que es que en la sentencia del islote no le dice que le tienes que dar edificabilidad. La sentencia hay que leérsela. Le reconoce la condición de urbano, pero urbano puede ser también un parque. Y en todo caso, a la hora de asignarle la edificabilidad, tendrás que buscar un criterio por el cual asignarlo. O sea, ¿por qué tiene 7 plantas de altura y no sé cuántos metros cuando hay muchas zonas en el frente marítimo de Arrecife que tienen una densidad, una ocupación muchísimo más baja? Siguiente punto. Hay oportunidades en otras bolsas de suelo donde si hubiera que reconocer cuando hablas de las bolsas sabes que tienes que tener un mismo valor. No es lo mismo valor en el islote que fuera. Sí, ¿y sabes cómo se hace eso en técnica urbanística? Se aplican lo que se denominan coeficientes, porque si no, nunca se pudiera trasladar. Por supuesto. Y lo que se dice, si usted tenía aquí 1 metro, en esta zona que tiene valor le corresponden 4. Pero puedo trasladar la edificabilidad. No estoy hablando de una expropiación salvaje ni de privar a nadie de sus derechos. Estoy diciendo, primero, determinar cuáles son los derechos reales. Porque la sentencia no asigna edificabilidad. ¿Tiene que haber un sí del empresario? No tiene por qué. Es una de las facultades de la administración. Después te garantiza la demanda, eso te lo claro. Pero bueno, puedes ganar o perder, pero lo puedes hacer. Es decir, el Ayuntamiento de Arrecife puede habilitar un suelo X en cualquier sitio, hacer el índice corrector y decirle al señor Cortezo, olvídate de esto. Pero sí se puede hacer, la cuestión es si eres capaz de darle el valor del terreno, etcétera, etcétera. Aquí hay más una decisión política, estamos hablando. Sí, pero hay más cosas que lo Pero cada parque que existe en Arrecife ha tenido que compensarse a quien se le retiró. Y yo podría decir, no me fastidies, tengo un terreno en primera línea y me vas a dar otro cerca de Altavista, ¿no? Sí, vamos a suponer que fuera así. A suponer que fuera así. ¿Cuánto vale el metro de edificabilidad en el islote del francés?
1000. ¿Cuánto vale el de Altavista? 200. Oye, pues por cada metro que tenías aquí te tengo que dar 5. El valor económico es el mismo. Y yo, empresario, me la tengo que envainar. Claro. ¿Cómo sería? No, pero, Sí, pero porque vamos a no ver. pierdes dinero. Sí, Porque no pierdes. hombre, eso de Pero- que no pierde, pero- eso de pero- que no no, pierde, eso de que no pierde, Pero sí se aparte, pierde. con pero eso aparte de calculo, todo, ¿no? Evidentemente. pero aparte de todo, porque el urbanismo tiene un mandamiento básico que es tratar de buscar lo que se entiende en ese momento como el bien común. Y Sí, entonces, sí. Hay que ordenar. pero es que vuelvo a lo todo, mismo, ¿no? es que si no, nadie llega y dice, oye, quítame a mí, pon un parque. No, y aparte hay que saber cuántos metros tiene también, ¿no? No, es que... ¿Cuántos metros tiene? El tema de la Es que, costa, que todo esto. discutir hay un montón. Y aquí se ha cogido, Aquí, se ha venga. comprado el argumento del promotor. Exacto, es que es eso, le quitaron 2 metritos de lo que el promotor estaba pidiendo, te quito, Sí, para es que que no se note Pedía mucho. 74.000, le dieron Ese es- 70.000. claro, una Sí, sí, cosita. le han dado 70.000, que es lo máximo que le han dado nunca. Hay que recordar que el propietario compró esos terrenos por 2,4 millones de euros, estaba después pidiendo 200 millones de euros, y lo que estamos hablando es de un señor Un que pelotazo. quiere hacer, dar un pelotazo, especulación salvaje, con probablemente la pieza de suelo más valiosa que tiene hoy Arrecife para el bienestar de los ciudadanos, porque es una pieza que siempre se pensó para que pudiera servir para el uso y disfrute de los ciudadanos, y tenemos a un empresario que lo que quiere es sangrar a las instituciones públicas pidiendo más de lo que le corresponde, y después el problema es que lo que estamos viendo es que en el caso ahora de Gesplan se le dan más metros que nunca y parece que se ignoran soluciones como la que ya apuntaba Carlos, que ya se ofrecieron en su día, pues se compensan con otras piezas de suelo en la Bufona y en otras Claro. zonas para que el empresario no pierda. ¿Qué pasa? Pues que se siguen supeditando los intereses de los empresarios frente a los Sí, del- pero es que la Sí, Consejería pero de la Política cuestión- no, Territorial, pero la yo le cuestión decía es que la antes, ha emitido 2 comunicados. El primero fue para avalar todo esto y para decir, además, que yo todavía no lo he visto, que en el Ayuntamiento de Arrecife hay una tasación de 117 millones de euros de ese suelo. Pero Dani la estuvo buscando y no la ha encontrado. Y me da que no lo van a encontrar. ¿No? Bueno, perdona. Lo que sí es verdad, y es lo que ha dicho Corteso, porque vamos, es decir, ustedes entenderán que la propiedad privada y el derecho a la propiedad privada, es decir, eso es indiscutible. Sí, Ahora pero- bien, pero el lo que derecho al pasa, pelotazo no existe. no, pero el pelotazo no. Si tú le has ofrecido otra cosa que tiene un menor valor, que es lo que es a lo que él se ajusta y dice, oye, no, es decir, usted me quiere a mí quitar esta pieza de suelo. Deme un valor similar, Sí, pero- no un valor muchísimo pero antes menor, de regalarle- porque eso lo comprenderá. Sí, pero antes- no, no, igual, tú comprenderás que Claro, no, perdón, igual. Sí, es decir, sí, no, pero no, si no es- me- pero pero si es claro, normal, pero no me das un valor, pero Yo no me das entiendo un al valor señor menor. Cortés en sus pretensiones. Yo entiendo al señor Cortés, pero igual que él quiere eso, esto que acabas de exponer tú, la administración pública lo que No, lo tiene que que querría hacer es- cualquier ciudadano, no Cortés. Bueno, sí, que, eso, no lo- cualquier que ciudadano. la administración no le roba. Vale, pero la administración pública lo que tiene que decir es, en primer lugar, ¿cuántos metros hay ahí? ¿Cuántos son realmente edificables? ¿Qué es lo que dice Costa sobre esto? ¿Cuántos informes hay? O sea, porque a lo mejor Corteso quiere construir hasta pegado y a lo mejor no se puede. ¿Cuánto es realmente? Y luego buscar la solución mejor para la ciudadanía, buscando, obviamente, si otros terrenos tienen menos valor, te daré más metros a cambio de estos que tienen... Pero lo que no puede hacer la administración pública es, ¿cuánto pide Corteso? Ah, pues eso se lo voy a dar, le voy a quitar uno para que no... ¿va? Y es que eso es lo que está haciendo el plan general, me da la impresión que... Pero, presentado por pero Real. sobre Pero todo, tendrán que Benjamín, medir el día 9 de septiembre y a marea llena. Exacto. No a marea vacía. Ah, pues por Las ejemplo, mareas del de todas Pino. formas, se podría dedicar a eso. A mí en este momento, más allá de lo que yo pueda pensar de Corteso, no por esto, sino por las promociones de Ollapozuelo, por la compra de Wiwi, más allá de lo que yo puedo pensar, que eso es irrelevante en este momento, lo verdaderamente importante es lo siguiente, y lo señalaba Tomás, que lo primero que tiene que hacer la administración pública es saber cuánto vale eso. Pero es que para saber cuánto vale eso, lo primero que hay que saber es realmente que tiene derecho. Y no es solo ya por la delimitación de costas, que ya es bastante importante, porque hay lecturas por las cuales, en base a la ley, al haber sido desafectado de todas formas, retrocede bastante la línea de dominio marítimo terrestre, con lo cual nos 200 iríamos- metros creo que es. No, es que en lecturas de personas que saben esto en costas, te dicen que ahí le quedan un par de miles de metros. Pero yo digo, aparte de comprobar eso, es que a mí no me pueden venir con la historia, porque es falsa, de que la sentencia le reconoce edificabilidad. La sentencia lo que le reconoce es la consideración de urbano. Y dentro de urbano caben un montón de cosas. Sociocultural, parque, si vamos directamente a viviendas y aprovechamientos del tipo de locales y demás, distintas alturas, distintas densidades. O sea, lo que tiene la ley en este momento es una incógnita. Y lo que hay que hacer es explicar por qué se llega a esa edificabilidad. Y luego a partir de ahí trasladarla. Que nos tenemos que ir.
Yo sé que no dudas de la honorabilidad del señor Cortezo. Bueno, porque a ver, estaba intentando vender una playa, es que una playa en Gran Canaria en grupo chino, pero yo ahí no me... Y una condena por delito contra la hacienda pública. Más las estafas de la vivienda de Olla Pozuelo, pero aquí no, que estamos vendió hablando viviendas de- afectadas por Sí, la ley. pero estamos hablando de Estamos esa hablando de pizza. Lanzarote, donde el señor ha reconocido en un artículo de opinión que le han ofrecido pasta por un tubo, todos los exgrupos de gobierno de Arrecife y todos los partidos políticos, y nunca ha cogido ni un euro. Éramos nosotros los que lo estábamos comprando a él. No tengo ni idea, los que han gobernado. A mí no me cuenten ni Ha oído campanas y no sabe Todos los dónde. que han gobernado le han ofrecido mucho dinero. Y dice que a veces de 3 en 3 iban. Que eso no le había pasado nunca. Mire. Que a veces uno sí, pero No, de 3 en 3. espera, Hay un artículo de opinión, sí. que eran los empresarios los que lo iban a los políticos a sobornar. Pero hacían cola delante de... en Que el- va, hombre, que va. En el aeropuerto de Las Palmas, señor que vende lotería y que manda a poner a... Sí, igual. Pues ese es Cortezo con los políticos de Lanzarote. A ver, no sí, se los me que vayan a acumule. pagar en dólares aquí, los que paguen en euros por aquí. Y no se me aglomeren, de uno en uno. Igual. O a lo mejor es una simple cuestión matemática, se quedó con el tema de eso, que el orden de los factores no altera el producto. A mí sí que Sabe quién sí, es quién es. al margen de todo esto, a mí sí que me gustaría apuntar respecto a la edificabilidad de las famosas 7 plantas, 8 plantas que el tío planteaba. Yo abro un debate. Arrecife, para no comer más suelo y la isla no comer más suelo, Arrecife capital tiene que crecer en altura. Te lo Pero compro. no ahí, pero no te ahí. lo compro, pero no ahí. Puede que no Que sé. sí, no, yo... Te lo compro. Pero Arrecife, y esto lo Y llevo par- diciendo y ya hace par- mucho y- tiempo, y par- Arrecife tiene que crecer en altura. ¿Por qué? Particularmente, tú Porque coges si- todo el frente que está delante del muelle deportivo. Una opinión personal como la tuya. vamos. Mándale altura, que en este momento no tiene, y transfiere Tiene- ahí la edificabilidad Sí, de no, Cortezo. mira, sin duda, pero no es la mejor pieza de suelo Pero que bueno, tenemos. venga, oye, que nos tenemos que ir. Tiene que crecer en altura de miras. Nos vamos. Gracias, Carlos. Arrecife, de Gracias, Arrecife en general. Gracias, Benjamín. Gracias, Carlos. Gracias, buen fin de Tomás. semana. Y buen fin de semana. Feliz El carnaval. lunes regresemos. ¿Verdad? Feliz carnaval. Nosotros aquí, Feliz carnaval a todos. Hasta Tomás lunes. está triste, que lo sé. Ya te digo.